Son las 8:54 de la mañana. Hoy en nuestra entrevista matinal vamos a hablar de un tema que por las horas que son seguro que nos va a abrir el apetito. Vamos a hablar del alimento más básico que quizá tengamos aquí en nuestro país, pero uno sin duda de los más ricos. Les hablamos del pan. Y para ello nos acompaña esta mañana Jorge de Saja, secretario general de ASEMAC, que es la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Cristina, y bien hallada. Bueno, pues vamos a empezar hablando de ese consumo del pan aquí en nuestra región. No sé si en los últimos años ha disminuido. Cuéntenos. Bueno, en Castilla-La Mancha estamos hablando de un consumo al año de en torno a 39 kilos, con pequeñas variaciones de año en año, que la verdad que si lo ponemos en dinero tampoco es mucho. Estamos hablando per cápita un coste de no llega a 90 euros al año, lo cual bien barato es para lo rico que es el producto. Y he supuesto una bajada porque recordamos en los pueblos esas bolsas de pan repletas de barra que llevaban pues nuestras madres, nuestras abuelas. No sé si ahora la moda ha hecho que, yo qué sé, que disminuya un poquito ese consumo. Bueno, hay pequeñas oscilaciones al alza a la baja. La verdad es que Castilla-La Mancha, si lo miramos en un nivel nacional, está en la parte media de la franja. O sea, si el consumo pues, de las comunidades más prósperas, como Navarra, por ejemplo, Navarra tiene el récord con 25 kilos al año, pero si nos vamos fuera de nuestras fronteras, generalmente en las economías de nuestros entornos más prósperas, en Francia, en Alemania, hay un mayor consumo de pan. Y está asociado el pan a países con rica gastronomía, pues suelen tener un mayor consumo per cápita de pan y una mayor variedad en el mismo. En España, con la moda precisamente, es cierto que en volumen de kilos estamos por debajo de lo deseable, bueno, deseable como industria, pero también deseable nutricionalmente, aunque es cierto que la moda hace que haya determinados nichos de consumidores que lo aprecian cada vez más. Jorge, vamos a hablar. ¿Cómo es esa calidad del pan que tenemos actualmente y que consumimos? Calidad hay como en todos los productos, hay calidades para todos los bolsillos y para todos los gustos. La verdad es que el pan es muy curioso porque es un alimento totalmente diversificado que además cada vez más apela un poco el ejemplo de la bolsa de los pueblos. Diremos que ya no es solamente un alimento necesario, sino que apela a sensaciones, a experiencias, y así vemos todos cada vez más variedades de pan, que además ya no es solamente importante el sabor, sino también las texturas, los olores, las presentaciones. O sea, un producto cada vez que intenta, si bien no conseguimos aumentar el nivel de kilos hasta aquello que nos recomiendan las autoridades sanitarias, sí que es cierto que la variedad disponible y las sensaciones que provoca y los tipos de ellos son cada vez mayores, y eso en sí es bueno. ¿Y qué les parece a ustedes también la moda de que se diga que el pan engorda? ¿Esto es cierto? Eso es radicalmente falso, es curioso. El pan no engorda. Es uno de los mitos, es como el año pasado, hace pocos años le pasó lo mismo al aceite de oliva, es uno de los mitos más tozudos en desaparecer. Hay que decirlo claramente, el pan no engorda. Es más, el pan es un elemento, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen estudios médicos. En España hay una campaña muy buena que se llama Pan Cada Día, que hemos colaborado con ella, educativa del proyecto del pan, y todo lo deja muy claro. O sea, el pan es al contrario, es un elemento dentro de los aportes de carbohidratos que tiene que dar cualquier dieta, es un alimento que da ese aporte de carbohidratos de una manera particularmente saludable. Es un producto que no tiene prácticamente grasa, no tiene nada de colesterol, aporta una energía fácilmente digestible, tiene fibra, tiene minerales. O sea, es un aporte muy bueno, sobre todo en un entorno como el nuestro de dieta mediterránea, que es de los productos estrella de la dieta mediterránea, y desde luego no engorda. Sin embargo, en las dietas de adelgazamiento parece que es casi de lo primero que eliminan. El pan no se puede comer si quiere uno adelgazar. Eliminar el pan de una dieta es un error, de una dieta de adelgazamiento es un error absoluto. Es cierto que es otro mito, afortunadamente ese mito está desapareciendo. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, me parece que ha aludido a ella, está recomendando que se tomen al menos 250 gramos de pan al día. En Castilla-La Mancha estamos en 150, estamos muy por debajo de esa media. Incluso la recomendación ideal sería que fuera en 4 o 5 momentos al día. Si alguien está en una dieta de adelgazamiento que tiene que reducir la ingesta de todo en general, podrá reducir la ingesta de pan como la ingesta de otros, pero todos los estudios médicos acreditados recomiendan que en un extremo, si se reduce la ingesta, que se tomen al menos 100 gramos de pan al día. Y si quieres, en vez de 4 o 5 momentos lo toman 2, ¿qué se le va a hacer? Pero que no lo reduzca totalmente. Y de hecho las dietas que lo eliminan drásticamente están eliminando un elemento muy esencial de la dieta. Sí es cierto que se puede acudir a ese pan integral.
Sí, aunque también es cierto, volviendo a lo de los mitos, el pan integral, su valor añadido no es el calórico, o sea, hay muy poca diferencia calórica entre el pan blanco normal, de un pan, pues un pan de cruz, como pudiera ser aquí en Castilla-La Mancha, y el pan integral. La ventaja del pan integral es que tiene más fibra. Puede tener hasta el triple más de fibra, por lo cual su digestibilidad es mayor, aparte que según qué panes, según qué cereales y panes integrales, también hay una mayor presencia de minerales, sobre todo de magnesio, potasio, que lo tienen todos los panes en general, pero los integrales en mayor medida. Entonces, el pan integral no es que adelgace más o no adelgaza mucho más, pero bueno, dentro de una dieta específica aporta otras cosas. Lo comentaba usted anteriormente, la gran diversificación que hay actualmente en el pan. Por ejemplo, el que más frecuentemente podemos encontrar en cualquier despacho, que es esa barra de Viena o esa barra candeal. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, en realidad es solamente el proceso de fabricación. Bueno, hay tantos procesos de pan casi como tipos de pan, pero cogiendo esos dos extremos, que son dos panes muy típicos, el pan candeal, por ejemplo, como por ejemplo que hemos puesto de Toledo, es un pan que se tiene que hacer con poquita hidratación, de en torno al 45%, por lo cual, para explicarlo muy simple, digamos que es un pan que necesita unos procesos más largos y un empujoncito para el fermentado, un empujoncito manual. Mientras que un pan más típico, baguettes o similares, que muchos es lo que pensamos en el pan, son panes que tienen otros procesos, se hacen con vapor de agua, y el proceso hace que sea más rápido y menos costoso. En el fondo, el tipo de proceso no se busca un distinto tipo de proceso, sino una distinta experiencia sensorial. El pan candeal, por ejemplo, pues tiene una masa más dura, menos quebradiza, perdón, una corteza más dura y una masa también más compacta, mientras que yendo a las baguettes o estos productos encontramos una masa más quebradiza, porque el proceso de hidratación ha sido distinto, con un pan más esponjoso. En el fondo, apela a sensaciones distintas y ya poniéndonos en experiencias también pide un maridaje distinto, con un tipo distinto de alimento, en un tipo distinto del día. La verdad es que el pan, para lo barato que es, permite un montón de sensaciones. ¿Cuál suele ser el más consumido, el que más guste? Va mucho en los momentos del día, incluso hay una curiosa variación dentro de España. España, si hay algo en lo que somos diversos, es en el consumo del pan. O sea, también en España es un país climatológicamente diverso. Hay zonas de España que necesitan más o menos sal en función de la humedad ambiental que haya. Pero es curioso que los consumos son muy regionales. Por ejemplo, la afición que tiene Castilla-La Mancha, bueno, zona de España que siempre ha apreciado los buenos trigos y los buenos cereales, no tiene nada que ver en Madrid. Por ejemplo, personalmente a mí el pan de Castilla-La Mancha, que son panes de fabricación más larga, con mayor fabricación manual, difieren de los gustos de Madrid, que está a unos pocos kilómetros, y no hablemos de los gustos en el norte, donde yo creo que es la zona de España donde hay una mayor cultura, mayor aprecio hacia el pan. Pero la variedad es enorme. Yo mismo reconozco, aunque quede mal decirlo, que no soy nada fiel. Una ventaja de mi trabajo es que me permite probar muchos y voy picando. Ahora estoy en la fase que me encantan los panes de aceite, me ha dado por ellos. Pues está muy bien. Por ejemplo, los multicereales, otros que también se consumen ahora mucho y que también están pues, en muchos servicios hosteleros, ¿qué compuesto tiene? Bueno, en el fondo todos hacen lo mismo, lo que pasa es que en vez de ser lo que llamaríamos en el vino un monovarietal, dice, pues voy a coger harina de trigo de esta variedad, juegan con distintas harinas de trigo, distintas sémolas, mezclas, cada vez a nivel de proceso sabemos utilizar más, mezclar las harinas con cosas peculiares, como pistachos, como semillas. Digamos que el valor de los multicereales tan de moda no es que nutricionalmente, no es la diferencia nutricional entre unos y otros, sino pues, que permiten más sabores, más mezclas, distintas texturas. O sea, que en el fondo las necesidades que satisfacen son, más que nutricionales, son caprichosas y de gusto y de variedad. Jorge, no sé si ocurre lo mismo con la espelta, que también es un cereal que está muy en boga últimamente. Efectivamente, la espelta es de los cereales de mayor calidad que existe, sobre todo a nivel proteico. El nivel de proteína que tiene aporta hasta 8 aminoácidos distintos. La espelta realmente es de las reinas de nuestras harinas. Aunque claro, cuanto más largo sea el proceso, cuanto más manual o menos manual, y cuanto más caprichosos seamos a la hora de buscar sabores, el pan se encarece. La espelta, por ejemplo, son variedades que son caras. Aún así,
vuelvo a lo que digo, se encarece, pero si junta todo el pan que se come per cápita alguien en Castilla-La Mancha no llega a 90 euros al año. Con que ya pusiera 2 euros más al mes, ya llegaría al mínimo de pan que recomienda la OMS al día. Merecería la pena, sin duda. Sí. La masa madre, otra de las cosas que encontramos en las panaderías, que igual la gente que nos ve no sabe en qué consiste. Bueno, son todo diferentes de proceso. La masa madre es un tipo de masa que se utiliza para el pan que requiere fermentaciones más largas. Como cualquier actividad que tiene un importante componente manual, y la fabricación del pan lo tiene, con variaciones entre otros lo tiene, la masa madre está requiriendo periodos de fermentación mucho más largos. Mientras una barra de pan más ordinaria puede tener un proceso de fermentación y cocción de 2 horas, la masa madre puede tener hasta 6 o incluso hasta 8 horas. Entonces, desde luego las texturas son distintas y el coste es superior. Los productos de masa madre, quizá la diferencia es con qué los maridamos, con qué maridamos ese tipo de pan, con qué, digamos, son... En el fondo, cada vez más el pan y el vino y el aceite se parecen en ese sentido. Cada vez te permites adecuar esos panes, a veces pues por moda simplemente, a unos momentos de placer distinto. Pues este es el pan más apropiado para una merienda rápida, este es el pan más apropiado para acompañar a un plato de estas características o lo otro. La masa madre es un pan, los productos hechos con masa madre son productos de larga fermentación, con unas texturas y que apelan a unas sensaciones también para productos de mayor calidad posiblemente. Jorge, cuando una persona le diagnostican celiaquía, de lo que más se lamenta es que no pueden tomar pues, ese pan que a tanto nos gusta. Sí es cierto que encontramos productos, panes sin gluten, pero no parecen muy atractivos. No sé si la oferta se va ampliando. El pan sin gluten, la celiaquía es un problema, es curioso, porque es un problema silencioso. Me parece que estamos hablando, se estima que lo puede tener el 2% del 2% de los españoles y sube un 1% cada año. Es un problema que como industria hemos empezado a trabajar con ellos en hacer innovar hace muy poquitos años. Ahora, digamos que en cualquier distribución comercial hay una oferta suficientemente amplia de panes sin gluten o con contenidos de gluten muy reducidos. Es cierto que todavía nos falta más investigación en proceso para conseguir que puedan hacerse producciones de sin gluten, que sean asequibles en precio y que puedan tener una mayor distribución. Digamos que todavía nos quedan deberes por hacer a la industria del pan en cómo crear la misma calidad de productos, o por lo menos la misma variedad de productos y con la capacidad de distribución en panes sin gluten. Pero bueno, se está avanzando rápido y es un proceso, yo creo que en 2 o 3 años se habrán superado las dificultades técnicas. Pues ahora que está hablando usted de la investigación, se me ocurre pues, la pregunta. Le hablo desde la más profunda ignorancia, que no sé si existe, por ejemplo, panes que no se pongan duros pues tan pronto como es a lo que estamos acostumbrados. Bueno, es que ya los hay. Realmente, ya digo, yo llevo como 8 años trabajando en el sector del pan, aprendiendo. Todavía no he conseguido probar todos los panes que existen en España. Y no es de los países europeos que tienen mayor variedad. Hay panes para todo tipo. La diferencia en que se endurezcan o no es en el tratamiento que des a la corteza. Las necesidades de la vida que llevamos la mayoría, incluso las casas de mucha gente, pues ya no hacen tan cómodo tener grandes hogazas de larga duración y entonces pues bueno, pues nuestra forma de vida a veces para muchos de nosotros requiere otros panes distintos. Tampoco es malo. Yo, por ejemplo, estos panes de larga duración que existen, aunque no son los más extendidos porque no son los más adecuados a la mayor parte de la vida y de hábitos que tenemos cada uno, yo, por ejemplo, los reservo para momentos particularmente placenteros. Cuando me voy con mi familia los viernes al campo, cuando me voy a una casa rural, cuando tengo tiempo de degustarlo y luego me lo llevo a casa. O sea, realmente lo bueno que tiene la variedad es que tampoco hay ninguna variedad que sea mejor para otros, cada uno sus gustos, pero sí que te permite muchos momentos distintos de placer. El caso de los panes de larga duración ya no son necesarios para nuestros modos de vida de la mayoría, entonces los podemos dejar para momentos más reposados de nuestros hábitos. ¿Y cómo califican ustedes el pan de molde? ¿Es un pan al uso? Bueno, realmente es un pan muy consumido. Un pan muy consumido que se creó específicamente para atender necesidades de régimen de vida moderno. Para mí es un pan más del catálogo. Es un pan que puedo utilizarlo para unos momentos del día y no para otros. Y no es ni mejor ni peor que otros, ¿vale? Para otras necesidades. Y aparte pan de moldes, hace 30 años había 1 o 2 variedades y ahora hay casi tantas variedades como de pan ordinario. Es curioso que un producto que deje tan poco margen
haya tanta innovación continua en producto, pero bueno, también es un producto que desperta muchas pasiones en los que lo hacen. Pues hablamos de ese pan artesano. ¿Qué cualidades debe tener un pan para que sea considerado como tal? Básicamente, la diferencia de un pan artesano y un pan, digamos, más industrial o de proceso más largo, hoy en día, porque las materias primas son las mismas, son todos temas de manipulación y sobre todo la cantidad de manipulación manual que tenga o no tenga. Entonces voy a lo mismo, no es un pan ni mejor ni peor para otros, es un pan para otros momentos o para otras necesidades o para otros gustos. Pero básicamente la única diferencia significativa es en el manipulado, no solo en los ingredientes, muchas veces no son en los formatos de presentación, sobre todo en estos panes de mayor rotación y que gustan más a la gente, pues la baguette, la fadio, viola, estos productos que digo en cada comunidad autónoma casi hay las suyas, los productos de alta rotación, son exactamente iguales, pero la manipulación es distinta. Posiblemente el pan artesano tiene un mayor valor añadido en productos que no sean de consumo de alta rotación, porque ahí realmente tienes la capacidad de degustar y apreciar las diferencias, aunque hoy en día las diferencias, sinceramente, han avanzado tanto los procesos que son nimias. Yo veo catas de pan y a los verdaderos expertos les cuesta diferenciar entre unos y otros. Hablábamos del estilo de vida, de las modas. Es cierto que pues uno puede comprar un pan en su casa y luego no se lo termina de consumir. Existe la posibilidad de congelado. Yo no sé si se mantienen las propiedades. ¿Ustedes lo recomiendan, sí o no? Sí, no, la ventaja del congelado es que mantiene las propiedades de algo. O sea, yo creo que es de los mayores inventos que ha habido en la industria alimentaria después de las conservas. El congelado es interesante porque, como decía, el consumo del pan no conseguimos que suba. Conseguimos que suba el valor y la apreciación del pan. Pero el consumo en kilos, a nosotros nos gustaría que fuera por lo menos homologable a nivel europeo. Cuando empezó la crisis, dentro de lo malo que es la crisis, nosotros pensamos, bueno, pues dentro de lo malo, si el consumidor español no come tanto pan, porque parecía que había una progresión entre aumento de renta disponible, pues de los 50, 60 años que los españoles estaban subiendo renta, y disminución de consumo. Cuando empezó la crisis pensamos, bueno, pues dentro de lo malo, la gente volverá a consumir más pan. Si no por el valor añadido que hacemos, sino simplemente porque es un producto, es un buen alimento, barato. Y sí que hubo una cierta subida, pero no inmediatamente. Veíamos que la gente sí estaba consumiendo más pan, pero no se notaba en las ventas. Y hasta que descubrimos que era porque la gente había recuperado hábitos muy buenos, socialmente hablando, que habíamos perdido con los años. O sea, la gente volvía a congelar pan, volvía a congelar, volvía a rallarlo, volvía a hacer sopas, volvía a hacer torrijas, volvía ese pan que antes iba al cubo de la basura, ese remanente de pan que había. En los primeros años de la crisis, curiosamente, en Castilla-La Mancha fue un buen ejemplo, hicimos estudios aquí, que la gente había recuperado hábitos que socialmente son muy buenos, de no tirar la comida, sino de utilizarla. Y el pan es muy... Porque claro, puedes tostarlo, puedes congelarlo, puedes utilizar en una infinidad de cosas. Y bien, es una forma de darle un valor, sabiendo que además que es un producto que entre sus muchas virtudes está que no pierde sus cualidades, ni porque se congele, ni siquiera porque se endurezca, simplemente le das otro formato. Pues Jorge de Saja, secretario general de ASEMAC, ha sido un gusto hablar con usted y comprobar esa pasión que existe por el pan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristina.